Bueno, en primer lugar, pues hacerle una mirada rápida de algunas variables de la macroeconomía que a veces no las tomamos muy en cuenta, especialmente en las cooperativas en el momento de tomar las decisiones y en las decisiones más del día a día, que son, por ejemplo, en el momento de conceder un crédito. Bueno, el Producto Interno Bruto de nuestro país, pues, miren, lo puse desde el 2019 para tener una referencia de cómo estábamos antes de la pandemia, qué nos pasó posiblemente en el 2020, que tuvimos la pandemia y todo lo demás, y de ahí cómo ha habido un desarrollo, digamos, en los siguientes años. El, el PIB en el 2019 fue de 107.595 millones de dólares y en el 2020 pues tuvimos una caída, ¿no? Bajó a 95.865 millones. Luego comenzamos a recuperarnos 107.000 millones, 116.000, 118.000 y pues para este año está previsto que lleguemos a 120.000 millones. Habrá que ver si es que eso se mantiene o si se reduce un poco por efectos de la crisis, digamos, energética que estamos atravesando, que es algo que, digamos, nuevo, que no lo esperamos, pero que va a tener su impacto. Y quizás aquí un dato en el cual estamos, creo que todos los que ahora eh, participamos de esta reunión, es cuánto es el PIB de los servicios financieros y de los seguros. En el 2019 fueron 4.167 millones y en el 2020 3.970 millones. Nos hemos ido recuperando, digamos, y a septiembre de o para este año proyecciones que serían 5.257 millones de dólares. Ahí está lo que producimos, el sistema financiero, digamos, y lo que son los seguros. El PIB per cápita y la canasta familiar, que son dos variables que yo les invitaría a que lo tomemos en cuenta, especialmente cuando concedemos crédito. En el 2019 eran 6.199 dólares y hemos ido en el 20, bajó a 5.470, de ahí ha habido una pequeña recuperación y hoy estamos más o menos en 6.851 dólares per cápita, ¿no? El costo de la canasta familiar era 715 dólares, hoy digamos está en 804 dólares. ¿Lo utilizamos o no esos dos indicadores en el momento de nuestras decisiones? Bueno, primero, digamos, reflexionando cómo está este momento el PIB de nuestros vecinos, digamos. Cómo está más o menos el PIB en Colombia y cómo está el PIB en Perú. En Colombia son medios parecidos. El Perú nos lleva como más o menos como $1.000 adicionales, son como 7.800. Chile, digamos que si nos quisiéramos comparar con una mejor economía que la nuestra, Chile está por alrededor de $17.000 el ingreso per cápita. Nosotros como país, si pensáramos que quisiéramos llegar al nivel que tiene Chile, de $17.000, es como, ¿cuánto tendríamos que? Casi 3 veces, ¿no es cierto? Más o menos. Pero ¿qué necesitamos para llegar allá? Necesitamos que nuestra economía tuviera un crecimiento estable, digamos, entre un 4,5 a 5% anual, y vamos, por lo menos en los próximos 15 años, con ese nivel de crecimiento, alcanzaríamos los $17.000 de ingreso per cápita. Entonces ahí viene una tarea que también estamos involucrados, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros como, por un lado, sistema cooperativas, digamos? ¿Cómo vamos a contribuir para que ese crecimiento de la economía de sus asociados vaya mejorando, ¿no es cierto? ¿Qué estamos pensando desde el lado de los seguros? ¿Cómo ayudar a proteger los patrimonios de nuestros cooperados para que cuando haya crisis, pues no, en lugar de, por lo menos, se proteja ese patrimonio que con mucho esfuerzo lo van a hacer? Entonces, eso por un lado. La canasta familiar. Cuando damos un crédito, ¿cómo evaluamos? Lo tomamos en consideración cualquiera de estas dos variables para ver si realmente lo estamos o no endeudando o sobreendeudando a nuestros socios. Les invitaría a que cada
cooperativa, digamos, ¿cierto? Pues ya haces un análisis desde esos años, cuánto era el saldo de crédito por socio. Y eso relacionarlo, no sé, con esta variable y ver cómo han ido cambiando o se han mantenido las brechas en cuanto al tamaño de crédito respecto a la canasta básica. Otro dato que ustedes lo deben tener, que está ya ligado acá, cómo está la relación de sus créditos frente a las ventas de sus cooperados. Si mayoritariamente, digamos, o un alto porcentaje, un 50-60%, son microempresarios, pues, los créditos que ustedes conceden, ¿cómo está esa relación de ventas frente al crédito que se les va otorgando? Y en la tasa de desempleo también, ¿no es cierto? 4,95, hoy digamos estamos en 4 y la tasa de subempleo es 17,8 y estamos a 21,25. ¿Le tomamos asunto a esos indicadores o no? Porque eso también va a incidir en los niveles, digamos, de morosidad, porque aquí en Quito, que somos la ciudad que de más alto tasa de desempleo, y si se mantiene así, ¿qué significa? Que pues sus deudores de microcrédito, digamos, de alguna manera van a ver disminuidos sus ingresos, sus ventas, porque va a haber menos gente empleada, ¿no es cierto? Y van a verse disminuidos sus ingresos, por lo tanto, sus ventas también van a disminuir, ¿no es cierto? Otro efecto de ahí es que no solo se me va a disminuir mi volumen de ventas, por la mayor número digamos, de oferta que hay, necesariamente tendré que pensar en también reducir un poco mi margen de ganancias. Y de igual manera, entonces me va a afectar en mi capacidad de pago. Entonces ahí tengo dos variables. Una que se me disminuye el volumen de ventas y otra que también se va a reducir mi margen de ganancias. Entonces todo eso para que el momento de la concesión de crédito pues lo puedan tomar en cuenta. Bueno, en cuanto a las reservas internacionales y las bancarias, pues decirles que en el 2019 las reservas internacionales eran menores que las reservas bancarias. En el 2020 también fue lo mismo, 7.195 y 8.620. En el 2021 se mantiene igual, digamos, más bajas. En el 2022 se recupera y las reservas internacionales son más altas que las reservas bancarias. En el 2023 vuelve a caer las reservas internacionales y a septiembre de este año se vuelven a recuperar 8.410 millones frente a las reservas bancarias de 6.736. Eso también ahí nos da unidad, digamos, cómo está el gobierno manejando sus finanzas, cómo está utilizando esos recursos que provienen básicamente de todo el sistema financiero, ¿verdad? Que a través del encaje tenemos en el Banco Central. En cuanto a la balanza comercial, pues en el 2019 fueron de 761 millones. En el 2024, digamos, estamos en 4.661 millones, pero miren, bueno, esta está data septiembre, pero no vamos a lograr, digamos, las exportaciones que teníamos el año anterior. Y de igual manera, las importaciones tienen una importante caída. Y donde están cayendo las importaciones es básicamente, digamos, en materias primas, en bienes de capital, digamos, lo cual también nos va a afectar en nuestra producción. En cuanto a la deuda pública, miren, en el 2019 eran 57.839 millones de dólares, sumando la deuda externa más la interna. Y a la fecha tenemos 81.876 millones de deuda. Entonces, eso es otro dato que aquí lo pensando, ¿no es cierto? Si las cooperativas están buscando o pensando buscar financiamiento hacia afuera, pues se va, digamos, a complicar un poco. El precio del petróleo pues se ha ido recuperando, digamos ahora está en 75.55, pero con las cuestiones que tenemos hoy de mayor uso de combustibles por la crisis energética, hay mayor demanda de gasolina y mayor demanda de diésel, eso también nos puede comenzar a pasar alguna factura. Otro elemento, el riesgo país, en el 2019 estaban 826 puntos, el otro año que estábamos mejor sería el 2021, 869. El de más alto riesgo estábamos en el 2023 con 2.055
Hoy a septiembre estábamos 1.211 y esa es otra variable que también deberíamos, digamos, seguirle la pista, porque esa tiene una incidencia directa en las tasas de interés que nosotros podemos negociar, sea como país o sea a nivel, digamos, de instituciones y que nos afecta en el exterior. Em, de lo que conozco, de las negociaciones que hemos estado haciendo por unas negociaciones afuera de unos posibles endeudamientos, pues decirles que pues, se paralizaron y ahora hay que estar en expectativa más o menos hasta marzo, yo diría que hasta junio del próximo año, poder volver a abrir esa posibilidad de conseguir financiamientos en el exterior. Quizás aquí como una noticia buena es que las tasas de interés que en el 2019, miren, la tasa de la Reserva Federal era del 1.75, llegó al 5.50, ahora bajó un poquito al 5%, bajó al 5% y ojalá eso tienda a bajar porque hoy en el exterior también se están negociando, ¿no es cierto? Todas casi las negociaciones con su tasa reajustable. Y normalmente se toma como tasa referencial esta tasa de la Reserva Federal. O sea, si esa tasa sube, pues la tasa para nosotros también se va a incrementar. Y en cuanto a nivel local, pues las tasas activas referencial están en crecimiento, está al 8,78 y está hoy a septiembre al 11,68 la tasa activa referencial y la tasa pasiva referencial también ha estado en crecimiento y está a septiembre en el 8,25%. Eso también para que lo tomemos en cuenta cómo va a estar las expectativas que para el próximo año que va a tender un poco esa tendencia a seguir incrementando, al menos la tasa activa. La tasa pasiva debería tender a disminuir ahora porque tenemos un exceso de liquidez, digamos, en el sistema financiero, ¿verdad? Tenemos bastante dinero en las bóvedas y hay que pensarlo cómo hacemos para motivar y hacer que ese dinero fluya hacia los socios que necesitan financiamiento. Eso en cuanto a, digamos, a indicadores de la macroeconomía que nos pueden ayudar a nuestra gestión. Y ahora que ya estamos, digamos, eh, pensando, supongo que ya están elaborando el presupuesto de unas cooperativas que tienen plazo hasta este mes, ¿no es cierto?, de tener listos sus presupuestos y sus POAs. El activo total, para que tengamos una idea, en el 2019 los bancos tenían 44.582 millones, las cooperativas sumando el segmento 1 y 2 y 3 eran 15.000 millones de dólares. A septiembre del 2024 los bancos tienen 65.659 millones y las cooperativas alcanzaron 25.705 millones. El crecimiento, para que lo pongamos en perspectiva, miren que en algunos años las cooperativas tenían crecimientos mucho más rápidos que lo que estaba creciendo la banca hasta el año anterior. Este año, a septiembre, el crecimiento de los bancos comparado septiembre con diciembre del 2023 es del 8,07% y en cambio las cooperativas el crecimiento es el 2,77%. Entonces ahí en el sistema cooperativo hay un freno, digamos, ¿no es cierto? Eso en cuanto al activo total. Por el tiempo me voy a pasar a lo más importante, que sería la cartera. La cartera en el 2019 eran 30.000 millones los bancos, las cooperativas 11.345. En el 2020 la banca disminuyó la cartera a 29.538 millones y las cooperativas digamos que casi se mantienen, 11.319 millones. A septiembre de este año los bancos tienen 44.554 millones y las cooperativas 18.648 millones de dólares. De ahí otro para que su reflexión. Los bancos comparado septiembre con diciembre del año anterior tienen un crecimiento del 5,76% y las cooperativas han reducido el tamaño de su cartera en 0,96% analizado en el mismo periodo.
Veamos la cartera improductiva. Los bancos en el 2019 eran 820 millones, las cooperativas tenían 472 millones de dólares. En el 2020 bajó la banca a 771, las cooperativas también bajaron a 434, pero ¿por qué íbamos bajando? Estábamos tirando la pelotita para adelante, recuerda, con todos los programas que habían de diferimiento y todo, lo que hicimos es patear la pelotita. En 2020 pateamos la pelotita, la banca, de alguna forma, la banca también bajó 718 y las cooperativas ya hubo un crecimiento importante de 434 millones a 581 millones de dólares. Y bueno, el 2022 crece en la banca a 843, las cooperativas a 681. En el 23 hay un salto importante. Miren, en el año 23 la banca creció de 843 a 1.349 millones y las cooperativas, ojo, de 681 millones a 1.309 millones. Creció la cartera improductiva. Y en septiembre tenía la banca 1.655 y las cooperativas 1.631 millones. Comparando de septiembre con comparando septiembre con diciembre, la banca tuvo un crecimiento del 22,71 y las cooperativas el 24,59%. Y aquí es la pregunta. Las cooperativas, ¿qué impacto les está teniendo los 1.631 millones de dólares que tienen en cartera improductiva? Por dos lados. ¿Cuánto implica eso de menos ingresos por intereses en sus balances? ¿Y cuánto más gastos de provisiones les implica por el lado de los costos? Entonces creo que ahí queda una tarea súper importante de esa cartera, o cómo lo van a gestionar, cómo lo están gestionando para que se vuelva, digamos, un activo sano, que al menos, digamos, les ayude a generar algo de intereses y les evite generar gastos de provisiones. Entonces creo que ahí hay un reto importante para el sistema. Eso en cuanto a la cartera improductiva, entonces, que tiene su efecto en sus resultados. Aquí le quería ver un poco los derechos fiduciarios, para que tengan ustedes una idea. De 2019, 1.038 millones, la banca a septiembre 1.677, las cooperativas de 212 millones a 1.034 millones. Quería ver si por ahí hay alguna cosa que podríamos estar haciendo digamos, de la cartera, tal vez ir pensando en entregar a la fiducia, digamos, a cuestiones fiduciarias y que pueda deshacer un alivio. Pero ese crecimiento, recuerden que ahí está fundamentalmente que los aportes al fondo de liquidez, ¿no es cierto? Que todos los meses ustedes van haciendo un aporte dependiendo del volumen que tienen en obligaciones con el público. En obligaciones con el público, ¿cómo es todo esto? ¿Cómo están las captaciones? Pues de 33.678 millones de los bancos, 11.723 millones las cooperativas. A este año, 49.980 millones los bancos y 20.762 millones, digamos, las cooperativas, y el crecimiento a septiembre es del 8 a 11% de los bancos y las cooperativas el 3,78%. Entonces, en ahorros, miren, en ahorros bueno, aquí los bancos tienen 8.903 y a la fecha 12.323, las cooperativas 4.850 millones. En lo que va de este año, las cooperativas tienen un mejor crecimiento en lo que es de ahorros a la vista con 3,19 y la banca 2,76%. En cambio, en los depósitos a plazo, ¿no es cierto?, de 12.374 millones, la banca pasó a septiembre de este año 23.329 millones,
las cooperativas de 8.061 millones a 15.618 millones. Los bancos en este periodo han crecido el 17.33 y las cooperativas tienen un crecimiento del 4,05%. Lo que implica que también, de alguna forma, el pastelito de los depósitos a plazo se está haciendo la tajada un poquito más grande para la banca, digamos, ¿no es cierto? Y ahí ustedes tendrían que revisar cuáles son sus estrategias y no sea solamente por tema de tasas. Y otra cosa que deberían pensarlo es que crecen más rápido los depósitos a plazo y por lo tanto su costo financiero también crece más rápido porque se esfuerzan por captar más depósitos a plazo, ofrecen una mejor tasa y al final tienen un dinero más caro. Y por esa razón también, digamos, ahí si lo vemos, lo comparamos, bancos con cooperativas, la banca tiene ahí una ventaja sobre las cooperativas porque su tasa pasiva ponderada es mucho más baja, porque además, dentro de las obligaciones con el público, la banca tiene un servicio que las cooperativas no, que son las cuentas corrientes. Y eso es otro recurso importante que la banca dispone. Y bueno, algunos pagan alguna tasa en cuentas corrientes, pero la mayoría no. Entonces, eso hace que tengan una pues tasa pasiva ponderada mucho menor. Bueno, en obligaciones financieras, las cooperativas no apuntamos mucho a eso. De 755 millones pasaron a 939 millones. La banca en lo que va de este año tuvo un crecimiento del 20.25% y las cooperativas disminuyeron el 15% en obligaciones financieras. En valores de circulación, pues ahí, miren, en el segmento 1 algo se ha trabajado y tienen 19.197.000 dólares por emisión de obligaciones. La banca tiene 299 millones de dólares. En ambos casos hay una disminución de esa participación de esa forma de captar recursos a través del mercado de valores. En cuanto a patrimonio, pues digamos que ahí las cooperativas en septiembre tienen 3.328 millones, la banca tiene 6.933 millones y por ahí como que vamos a la par, ¿no? En lo que va de este año, los bancos crecen su patrimonio en 3,39% y las cooperativas en 3,04%. Afectado principalmente por las menores utilidades, digamos, que tienen las cooperativas. Bueno, en cuanto a ingresos totales, pues los bancos tienen de 5.060 millones que eran en el 2019, miren, en el 2020 bajó a 4.951 millones por la crisis, pero en lo que va de este año tienen 6.060 millones. Las cooperativas bajamos un poquito en el 2020 a 1.921 millones, era en el 2019 1.931 millones y a septiembre tienen 2.552 millones de total de ingresos y en ambos casos, digamos, comparando nada más con entre diciembre, pues la emisión de la banca, digamos, es del 17%, pero las cooperativas es casi un 23%. Y en intereses generados, aquí tanto en la banca como en las cooperativas hay un importante crecimiento de 3.397 millones a diciembre del 2023, 4.972 millones, en lo que va de este año 4.258 millones y las cooperativas 1.767 millones, en el 2023 eran 2.968 y a septiembre 2.263 millones. Miren que en este caso los bancos, digamos, la disminución, digamos, comparando con el total de ingresos es menor, 14,36, que la disminución de los ingresos y las cooperativas también. En cuanto a ingresos por servicios, los bancos tienen 747 millones y más o menos se han mantenido, digamos, 956 millones. Hoy, a pesar de que es solo 9 meses, digamos, tienen
757 millones de dólares. Las cooperativas también ha habido un crecimiento importante de 45 millones, hoy digamos tienen 62 millones. Y aquí viene una reflexión. Si relacionamos los ingresos por servicios, comparando con la utilidad que tienen los bancos, verán que tienen un súper aporte por los servicios. Y yo digo, y ahí además tienen un colchoncito que podrían jugarnos, digamos, en buena lid con vía tasas, porque ellos tienen un colchón, digamos, por los ingresos por servicios que es importante, y en cambio las cooperativas ahí, a pesar de que ha habido un crecimiento, no es todavía tan importante como en la banca. Entonces ahí les queda un reto. Cómo mejorar, cómo monetizar todo ese esfuerzo que están haciendo por implementar, por cambios de metodología, por los servicios, pero eso tiene que traducirse también en mayores ingresos. Y tienen que ayudarles en otro tema. Todo ese esfuerzo que hacen con nuevos productos, con nuevos servicios, con todos los asuntos de los APPs que están trabajando, tienen que ayudarles también a crecer en los saldos de puestos de ahorro. Y adicionalmente ayudarles a mejorar los ingresos por servicios. Parte de esos ingresos por servicios. ¿Cuánto estamos ofreciendo como cooperativas, digamos, de todo ese maravilloso mundo que son de los seguros y que podríamos trasladarles y que podríamos ofrecerles pensando en la protección de los patrimonios de los socios, pero que también podrían aportarles mejores ingresos para las cooperativas y así, digamos, tener un colchón, tener un soporte frente a una eventualidad de las tasas, ¿no es cierto? No sé si a nivel de cooperativas lo están pensando en cuanto a, por el lado de las tasas, a pensar en tener tasas reajustables. Porque si ustedes están pensando dar créditos a 3, 4, 5 años, sí deberían ir pensando también en que implementen tasas reajustables por el lado de las tasas activas, para un poco irse cubriendo de los posibles vaivenes que haya a futuro en la variación de tasas. No sé cómo estoy de tiempo. El costo financiero, pues, bueno, ahí los bancos 1.020 millones y 2.010 millones, las cooperativas 749 millones y 1.190 millones. Mejor me voy a pasar un poquito a que veamos ciertos indicadores, perdón. Algunos indicadores que les puede servir. Intermediación financiera. Bueno, el activo productivo sobre pasivo con costo. Hay algunos indicadores que debemos poner atención si estamos, digamos, empeñados en captar, en ampliar nuestras captaciones, ¿cierto? Por ejemplo, este indicador, activo productivo sobre pasivo con costo, los bancos, digamos, mirándole a septiembre, tienen 121%, las cooperativas del segmento 1, 105, segmento 2, 109 y segmento 3, 110%. Digamos que ahí estamos bien. Y por favor, esmérense en cuidar que ese indicador nunca baje del 100%. Porque si yo, digamos, veo una cooperativa, digamos que tuviera plata y quisiera invertir en una cooperativa, si hubiera ese indicador que es menor del 100%, lo pensaría varias veces para ver si invierto o no en mi cooperativa. Entonces, es un indicador importante que sí deben cuidarlo. El activo productivo. El otro tema, el de la morosidad, miren, en los bancos están 3.49, el segmento 1, 8.80, el segmento 2, 7.91 y el segmento 3, 10.17%. Y ahí, casa adentro, deberían ver cuáles de los segmentos de crédito son los que más me están afectando. Si es consumo o si es micro, que es lo que más ustedes tienen, para ver dónde tendrían que hacer sus mejores esfuerzos.
Y en cuanto a la cartera, a la cobertura, pues los bancos tienen el 179%, el segmento 1 estamos en el 90-55, el segmento 2 en el 86-50 y el segmento 3 en el 77. Ahí también hay tareas importantes que hacer para mejorar esos indicadores, ¿verdad? Recuerden que uno de los indicadores a las cooperativas que les evalúa el ente de control si quisieran abrir agencias y esas cuestiones es que este indicador tengan al mínimo el 100%. Entonces, todo el trabajo que ahí tengan que realizar cada uno de ustedes. La tasa de eficiencia global, pues medida el costo operativo frente al activo total. La banca a septiembre tiene 403, el segmento 1 369, el segmento 2 606 y el segmento 3 659. Digamos que ahí como segmento 1 están mejor que la banca. En el grado de absorción, que es cierto, el gasto operativo sobre el margen financiero neto, los bancos tienen el 81.20%, pero están por debajo de lo que tenían en el 2019, que era el 78.48%. El segmento 1 está en el 99.74% y el segmento 2 en el 103 y el segmento 3 107. Si alguna cooperativa del segmento 1 quiere pedir autorización para aperturar una agencia, ese indicador tiene que ser menos del 90%, si no, no les dan autorización para que abran una nueva oficina. Entonces ahí cada una ya verá qué es dónde estoy y qué es lo que debería hacer. Pero es un indicador súper importante. Y ahí lógicamente está incidido porque por los márgenes de las tasas y por mi riesgo de crédito, por las provisiones y por supuesto por mi nivel de gasto operativo que tenga. Y en cuanto al rendimiento del patrimonio, pues los bancos, miren, en el 2019 era el 13.90%, de ahí se comenzaron a recuperar, digamos, en el 2022, 2023, en el 24 a la fecha está en 9.60, no creo que se pueda llegar al indicador del 2019. Y las cooperativas de igual manera estamos muy lejos de esa realidad que teníamos en el 2019, ¿no es cierto? Del 9.20, hoy estamos 2.79, el segmento 2 del 1.47, ahí están mejorcitos, ¿no es cierto? Tienen el 1.68 y en cambio el segmento 3 del 0.37 está en el 0.5%. En cuanto a intermediación financiera, pues la banca está en 92.79, el segmento 1 87.50, el segmento 2 112.41 y el segmento 3 114%. Algo también tenían que ser aquí las cooperativas, porque las cooperativas tienen una ventaja frente a la banca. Si le vemos abajo el patrimonio, la banca tiene 10.56, que es la relación patrimonio sobre activo. El segmento 1, 12.52, el segmento 2, 14.49 y el segmento 3, 17.22. O sea, ¿cómo aprovechar ese mayor margen de patrimonio para mejorar ese indicador de intermediación financiera? Y en cuanto a liquidez, pues la banca está al 24.50, el segmento 1 el 32.77%, el segmento 2 29.28 y el segmento 3 33.90. O sea, en las cooperativas por plata no pueden quejarse. Están con bastantes recursos, ¿no es cierto? Y hay que ver es cómo le canalizan esos recursos para un mejor rendimiento. Pues muchísimas gracias, creo que se me acabó el tiempo. Muy amables, muchas gracias.